Bueno, tenemos un informe del CESO y tiene que ver un poco con la economía argentina y el rumbo de la economía argentina. Para dialogar al respecto de este informe que es muy, pero muy rico y tiene que ver con un titular que dice Game Over al experimento libertario. Tenemos del otro lado de la línea quien nos atiende muy amablemente. Ella es Celina Calore, economista del CESO. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Celina? Pero muy muy bien, un ¿Qué placer tal? tenerte al Buenas aire tardes, ¿cómo nuevamente acá estás? en La Chalet. Bueno, desde el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz han hecho un pormenorizado informe al respecto de cómo viene la economía argentina. Se llega a octubre, no se llega a octubre, la gente por ahí está pendiente un poco de lo que pasa a nivel económico. También transitando semanas turbulentas en materia económica, todo lo que tiene que ver principalmente con el sector cambiario, ¿no? Donde vemos que ya hace varias semanas comenzaron nuevamente las presiones sobre el tipo de cambio, esto quiere decir el valor del dólar, ¿no? Y cómo cada vez se fue corriendo más ese valor, estamos hoy en un valor de 1.440 pesos por cada dólar. Estamos ya en el extremo superior de la banda. Recordemos que cuando el gobierno lanzó este esquema cambiario de bandas, ¿no? Cambiarias, bueno, mencionaba que el dólar iba a ir a la banda inferior, ¿no? Más cercana por debajo de los 1.000 pesos. Y esto fue hace unos pocos meses, ¿no? Y ya estamos viendo cómo esa cuestión no se cumplió y estamos ya casi sobre el límite de la banda superior. ¿Por qué es importante esto? Bueno, a ver, el objetivo de sostener un dólar más bajo o que no se dispare el tipo de cambio tiene que ver con varias cuestiones. En primer lugar, que no se dispare la inflación, que sabemos que es el principal logro que viene mostrando el gobierno, uno de los pocos logros en materia económica que venía mostrando el gobierno desde el año pasado, ¿no? Esta desaceleración inflacionaria. Eh, y por otro lado, lo que tiene que ver con las reservas internacionales. Argentina tiene un problema de dólares, de falta de dólares histórico, donde distintos gobiernos buscan resolverlo de maneras diferentes y también le dan distinta importancia, ¿no? Este gobierno libertario, en general la ortodoxa económica, no reconoce en sí mismo un problema de la oferta de dólares, sino que se centra más en la cuestión de fiscal, ¿no? Del famoso déficit fiscal o intentar lograr el equilibrio, el superávit de las cuentas públicas como remedio para toda la problemática argentina. Nosotros desde la heterodoxia tenemos otra idea, ¿no? Que tiene que ver con que el problema histórico medular de la Argentina tiene que ver con la falta de dólares. En distintos momentos y por distintas cuestiones se llegan a estos cuellos de botella, ¿no? Donde se recurre, por ejemplo, al endeudamiento externo, como volvió a ser este gobierno con el préstamo de principios de año, nuevo préstamo con el FMI por 20 mil millones de dólares, y que eso tiene exigencias, ¿no? Por parte del Fondo Monetario que pide, entre otras cosas, acumular reservas. Ese es el punto que el gobierno viene fallando, que no ha logrado realizar, porque además tiene una política confusa en ese sentido, porque sale a decir compren dólar barato o abre las importaciones indiscriminadamente de cualquier tipo de producto con un dólar que va a operar adentro. Entonces eso es contradictorio en materia de la acumulación de reservas que debería haber sido uno de los principales objetivos de este gobierno y que descuidó en lo que va de su mandato. Y esto nos lleva a tener hoy presiones cambiarias, donde un banco central debilitado porque no tiene los dólares para poder hacer frente a las demandas, ¿no? de la divisa, la salida del cepo parcial, ¿no? Que eso también alimenta las presiones en el mercado cambiario, y una economía que hasta el año pasado, en lo que tiene que ver con la economía real, le dio ciertos resultados en algunos sectores, pero que ya vemos que los indicadores de actividad económica para el segundo trimestre en adelante vienen ya mostrando que hay un estancamiento y una caída en muchos sectores. Entonces ya se resiente fuertemente la economía real, lo que tiene que ver con empleo, ni hablar salarios, que fue una variable que
una gran deuda, digamos, de este gobierno de no haber recompuesto salarios y una deuda que vienen de otros gobiernos también, por supuesto. Salvo en sectores muy puntuales donde se ha empatado la inflación, se ha ganado 1 o 2 puntitos, la economía en general, los salarios vienen deprimidos a pesar de la desaceleración inflacionaria. Entonces, los bolsillos de las familias no alcanzan, se achican cada vez más, la economía empieza a resentir el empleo ahora sí fuertemente y la actividad económica empieza a mostrar signos digamos, recesivos nuevamente. Entonces, este modelo de estabilización ha tenido un costo muy grande en materia de ajuste, que ha recaído sobre, digamos, sectores muy vulnerables de la economía, lo sabemos, ¿no? Los jubilados, bueno, las universidades, el sector de la salud, la obra pública, las provincias, y aún así, con todo el esfuerzo que viene haciendo la sociedad, bueno, no se encuentran respuestas a las problemáticas comunes y que terminan generalizando y de algún modo generando estos momentos donde, bueno, la tiene difícil el gobierno, más además luego de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que en materia política complejizan todo, pero además no es solo político, ¿no? Esto tiene que ver también con la realidad que está viviendo la sociedad, que se expresó esto en la provincia de Buenos Aires, pero que en otras provincias y en general en la Argentina se están viviendo momentos muy difíciles para las grandes mayorías, ¿no? Los trabajadores, los jubilados principalmente. Celina, yo te quisiera hacer una pregunta en referencia a cuando el año pasado, financieramente hablando, hubo un blanqueo de capitales, acumuló dólares, la gran liquidación que hizo el campo. ¿Por qué no compró dólares? ¿Por qué no atesoró dólares a pesar de que el FMI le estaba rogando que acumule reservas? ¿Por qué no lo hizo? ¿Falla técnica? ¿Falla de gestión? ¿Cuáles son las razones por qué no acumuló dólares en la mejor época? No acumuló dólares porque esos dólares, lo que tiene que ver con el año pasado, se fueron principalmente en turismo en el exterior, en importaciones de productos. Entonces, tiene que ver con la propia matriz, el propio modelo económico que nos está planteando. Como te decía antes, es contradictorio porque en ese momento era el momento en que el Banco Central debía fortalecerse, porque también tenemos una realidad. Argentina tiene que juntar dólares porque tiene que pagar deudas también. Entonces, cada vez la presión va a ser mayor y si en los momentos de bonanza, entre comillas, o cuando ingresaban los dólares por la cosecha, ¿no? Del campo, que tuvo muy buen año el año pasado, ¿no? En esa materia, no se aprovechó porque tuviste un dólar barato, porque promocionaste que la gente se dolarizara en vez de que poder acumular dólares y reservar esos dólares para cuestiones puntuales o prioritarias de la economía. Bueno, tenemos esta consecuencia, ¿no? Que el Banco Central no acumuló reservas, luego vino el esquema hasta de bandas que no le permite al gobierno comprar si no está por debajo de la banda. Entonces, eso también tiene que ver con imposiciones del propio Fondo Monetario Internacional, que fue la condición, digamos, cambiar este esquema que venía teniendo en política cambiaria y pasar a este esquema de bandas y la salida parcial del cepo fue una condición también del Banco Central. Nosotros desde el CESO lo dijimos en su momento cuando se avecinó ese cambio de esquema y se avecinó el nuevo préstamo con el FMI. El FMI estaba condicionando seguir apoyando a este gobierno y la condición era que, digamos, le haga caso en estas variables, en estas cuestiones puntuales de la economía. Y bueno, esto es un poco consecuencia también de este fuerte endeudamiento que ya traemos hace varios años, ¿no? Endeudamiento con el FMI, que no es gratuito, no solo en materia de que hay que repagarlo, sino que no es gratuito en materia de decisiones de política económica. Con lo cual, el gran error ha sido no acumular reservas. Los motivos, creo yo, que tienen que ver con el propio esquema económico planteado por el gobierno, que es contradictorio y que, digamos, no va en línea de la acumulación de reservas, sino justamente del drenaje.
Celina, finalizando agradeciéndote el contacto con la emisora, nosotros notamos que desde la liquidación de los bonos, de los últimos bonos, que se echan la culpa entre uno y otro, porque por ahí de pronto dicen, no, no soy yo, es el presidente que deseó cambiar los bonos. Hay prácticamente una debacle con respecto a las tasas de interés. ¿Es sostenible una Argentina así, con este nivel de tasas de interés, sobre todo para la producción, ¿no? Que de a poco se está muriendo? No, totalmente. A ver, son tasas récord en los últimos 20 años de historia de Argentina, más allá de la disputa interna, ¿no? Entre el presidente y el ministro de Economía. Creo yo que digamos, eso sí fue como lo último que se podía agregar a la economía, porque si había algo que venía sosteniendo la actividad económica o la economía real, si se quiere, era el crédito, ¿no? Nosotros veíamos, bueno, la economía argentina estaba repuntando, recuperándose, y veíamos cuál es. El consumo no es, porque el consumo Ujú, seguía cayendo. La industria no es, la producción ujú. tampoco es, porque las industrias están muy mal. Bueno, lo que encontrábamos era que la clave estaba en el crédito, ¿no? Y que el motor, el último motor que estaba impulsando a la economía argentina estaba vinculada al crédito. Y esto con tasas tan altas, lo único que hace es paralizar este motor. Y bueno, ahí empieza nuevamente, como vos decías, ¿no? La debate, ¿no? Vuelve a caer las pocas variables que estaban al alza, o los pocos sectores que tenían la posibilidad de motorizarse, bueno, se restringen fuertemente, porque sin crédito se paraliza el crédito, y sin crédito, bueno, ya no hay de dónde sacar para poner la economía en producción o con el comercio, ¿no? Fíjate lo que sucedió hace 2 meses, creo, se lanzó este programa con bombos y platillos de los autos, de programa de crediticio para autos, ¿no? Para compra de automóviles. Bueno, ya subió la tasa de eso y ahora es imposible. Entonces solo te duró, no sé, 2 meses esta política, que más allá que puede ser discutido, ¿no? Porque bueno, la verdad que promover autos cuando la mayoría de los autos son importados y eso te demanda dólares, bueno, es también contradictorio en todo esto. Y digo, bueno, tipo de políticas que venían a motorizarte, el crédito hipotecario, lo mismo. Ya vemos que los bancos dejaron de otorgarlo, y si lo otorgan son tasas de 15% para arriba, tasas con uva, ¿no? Estamos hablando, y que también restringen muchísimo la posibilidad de los trabajadores al acceso, con lo cual creo yo que eso también es otro indicio de este fracaso. Por eso nosotros titulamos, y es un título fuerte, ¿no? El game over del experimento libertario, digamos, más allá de la cuestión política. Lo que estamos viendo es que el esquema económico planteado por Milei y Caputo ya dejó de ser el mismo, digamos, no va a poder seguir siendo el esquema planteado, porque digamos, ya chocó, digamos, con la realidad, y no va a poder continuar en la misma manera. Ahora hay que ver cómo hacen para poder llegar a octubre, más o menos sosteniendo la presión cambiaria, que bueno, como te decía, veíamos que cada vez hay más presión sobre el mercado cambiario. ¿Cómo hace para que eso no se traslade a precios en una economía deprimida como la que tenemos, con salarios por el piso? Es probable que eso no tenga una aceleración importante en los precios, pero bueno, la cuestión es después de octubre, ¿no? ¿Qué pasa después de octubre? Porque así no se va a poder seguir. Entonces es un poco también lo que planteamos en nuestro informe, que invitamos a leerlo en nuestra página web, porque planteamos escenarios posibles, y bueno, ¿no? ¿Qué va a suceder luego de octubre, en el mejor de los casos, si llegamos a octubre con este esquema económico? Claro, claro. Yo, la última que te hago en tu rol de economista, nosotros los vivimos, al menos yo lo hemos vivido, y para eso tenemos si tenemos la memoria muy fresca. ¿Se puede venir un corralón o un corralito? Bueno, no sé si están dadas las condiciones para algo de esa magnitud. Sí creo que alguna decisión en materia eh, cambiaria y monetaria va a tener que suceder por lo menos después de octubre, ¿no? Como mínimo. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando de reintroducir el cepo, ¿no? Donde haya nuevas restricciones
a la compra de dólar, al acceso a los dólares. Esto sería muy en contra, por eso el fin del experimento libertario, ¿no? Muy en contra de lo que Milei quería, ¿no? O que quiere, ¿no? Que es sostener, intentar eliminar totalmente el cepo. Bueno, podríamos estar hablando de, en esto de la falta de dólares, volver a restringir ese mercado cambiario. No sé así si a un corralito, digamos, creo que la experiencia que tuvimos sobre el corralito allá por principios de los 2000, estamos hablando de otras cuestiones, digamos, otros fundamentos macroeconómicos, pero bueno, acá en Argentina nunca podemos descartar nada, yo creo que más bien va a venir una cuestión por el lado cambiario directamente, o que se puede resolver o con una devaluación o con un nuevo cepo, bueno, todo está por verse, o bueno, ¿no? Ver si hay algún país que quiera volver a prestarle a la Argentina, ¿no? Pero eso, más allá de que se consiga, ¿no? Bueno, se habla de un préstamo que podría dar el Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Trump, pero la realidad es que eso sería muy perjudicial también para la Argentina. Te puede salvar las papas en el corto plazo, pero sabemos que va a pasar lo mismo que pasó con el préstamo este del FMI, se va a terminar yendo por la canaleta de la fuga de capitales y Argentina lo único que va a hacer es seguir debiendo cada vez más y bueno, a otro actor directamente como Estados Unidos. Exacto. Celina, un fuerte abrazo y seguimos todo el trabajo de ustedes en el CESO. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, un saludo. Hasta aquí la palabra de Celina Calore, economista del CESO, que estuvieron realizando un informe muy, pero muy fuerte. Titularon Game Over al experimento libertario. Pasó por la chalet Celina Calore.